Bueno, acabo de encontrar un escrito de Víctor Tausk. Lo voy a leer. No suelo hacer estas cosas. Lo voy a leer de primera mano y voy a ir diciendo lo que pienso al respecto. El escrito, bueno, es el que lo hizo famoso. Se llama Acerca de la génesis del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia, de 1919. Dice así: mis consideraciones se basan en un ejemplo único de aparato de influir. Por lo que sé, difiere esencialmente de todos los demás aparatos a través de los cuales cierto tipo de esquizofrénicos que se quejan de persecución, pero permite, por sus detalles de construcción, abordar, no obstante, una tentativa de explicación psicoanalítica del origen y la metapsíquica de este instrumento construido por el delirio. Bueno, eso de construido por el delirio está por verse. Sigamos. Mi ejemplo constituye una variante, por cierto que muy rara, del típico aparato de influir. Para juzgar acerca de la frecuencia o la rareza de la muestra, me veo, no obstante, reducido a mi experiencia personal, que es restringida, cosa que, claro está, lamento por múltiples razones. Me temo que se me reproche haber extraído prematuramente de un ejemplo único conclusiones tan generales como las que voy a presentar. Debería ser norma que todo tipo de estudio científico presentara un material clínico más amplio. Yo, para justificarme, solo puedo hacer valer el hecho de no haber tenido a mi disposición otros casos para fundamentar mis deducciones, tan lejos como se remontan mis recuerdos en la materia de literatura psiquiátrica. Nunca he dado con una descripción pormenorizada de un caso preciso de aparato de influir, por típico que sea. He llegado a saber que la literatura psiquiátrica nunca da del aparato otra cosa que una descripción general. Enumera a título de ejemplos sus piezas y sus funciones habituales. La psiquiatría clínica, que solo se ocupa en la descripción de cuadros complejos, no atribuye mayor valor a la significación de los síntomas aislados para elaborar una visión de conjunto del mecanismo psíquico. La clínica no toma en consideración el origen y la meta del síntoma. Con su rechazo del método de investigación psicoanalítica, no haya ocasión alguna de plantear estos problemas. Pero en principio, es admisible extraer de las formas aberrantes o de las variantes conclusiones sobre la estructura de la forma común. Muy a menudo son sólo las variantes y las formas asociadas las que dan ocasión de investigar los orígenes y las condiciones de aparición de los fenómenos. La uniformidad de los casos clínicos típicos puede actuar como un muro que obstaculiza nuestra mirada, mientras que una forma clínica atípica puede oficiar de ventana. Bien puede permitir que advirtamos los engranajes. Una variante clínica nos permite deducir una patogenia diferente. Una forma asociada obliga a admitir que los fenómenos pueden tener distintos orígenes. Únicamente cuando un objeto puede ser diferente, así sea por una vez, encontramos oportunidad de verificar las razones por las que habitualmente se presenta de una manera invariablemente idéntica, o por las que, en todo caso, parece serlo. La investigación de las condiciones de aparición atípicas nos conduce a la de las condiciones habituales. Solo me resta desear
que la variante clínica en la que he basado mis deducciones sea un ejemplo feliz, y cuento con haber captado correctamente su modo de aparición y su significación. El aparato de influir esquizofrénico es una máquina de naturaleza mística. Solo por alusiones pueden los enfermos indicar su estructura. Se compone de cajas, manivelas, palancas, ruedas, botones, hilos, baterías, etc. Los enfermos cultos se esfuerzan, con el auxilio de los conocimientos técnicos de que disponen, en adivinar la composición del aparato. A medida que progresa la difusión de las ciencias técnicas, descubrimos que todas las fuerzas naturales domesticadas por la técnica, concurren a explicar el funcionamiento de este aparato, pero no bastan todas las invenciones humanas para explicar las notables acciones de esta máquina, debido a la cual los enfermos se sienten perseguidos. He aquí los principales efectos producidos por el aparato de influir. 1. Les presenta imágenes a los enfermos. Habitualmente se trata, pues, de una linterna mágica o de un aparato de zinc. A las imágenes se las ve en un solo plano, proyectadas sobre los muros y los vidrios. No son tridimensionales, como las alucinaciones visuales típicas. 2. El aparato produce y sustrae pensamientos y sentimientos, y ello gracias a ondas o rayos o con ayuda de fuerzas ocultas. El enfermo no lo puede explicar con sus conocimientos de la física. En estos casos, el aparato se lo denomina también aparato de sugestionar. Su mecanismo es inexplicable, pero su función consiste en posibilitar que el perseguidor o los perseguidores transmitan o sustraigan pensamientos y sentimientos. Bueno, sí, esto es tal cual. Es así. Y es muy duro haberlo vivido esto. Las personas que no hayan pasado este tipo de situaciones no las van a entender. Y no van a entender. Y las personas que no hayan estudiado complejamente determinadas cosas no aceptadas por la ciencia que rige, tampoco lo van a entender. Sigamos. 3. El aparato produce acciones motrices en el cuerpo del enfermo, erecciones y poluciones. Estas últimas están destinadas generalmente a privar al enfermo de su potencia viril y a debilitarlo. Es un efecto que también puede ser producido ora por la sugestión, ora con el socorro de corrientes atmosféricas eléctricas o magnéticas o por rayos X. El aparato produce sensaciones. Algunas de estas no puede el enfermo describirlas, porque le resultan completamente extrañas, mientras que a otras las experimenta como si fuesen corrientes eléctricas, magnéticas o atmosféricas. 5. El aparato es, asimismo, responsable de otros fenómenos somáticos, como erupciones cutáneas, furúnculos y otros procesos mórbidos. Es un aparato que sirve para perseguir al enfermo. Lo manipulan los enemigos. Que yo sepa, son exclusivamente enemigos del sexo masculino quienes utilizan este instrumento. Y es muy frecuente que entre los perseguidores se encuentren los médicos que han prodigado sus cuidados al enfermo. Bueno, esto se debe, esto último, se debe a que la influencia que ejerce dicho aparato, vamos a tratarlo como si fuera realmente un aparato, a veces hace que la mente de la persona que está sufriendo estas vivencias perciba, es como si alguien manipulara totalmente la percepción, de algún modo, la percepción, o sea, en su totalidad de la persona que sufre,
y a veces la persona entiende, a veces sin lógica, porque a veces me ha pasado esto, de sentirme como agobiado o perseguido, de alguna manera, no con un médico, pero con las personas que yo sufrí esto, sentía que como si todo el tiempo interpretás de cuando vos ya estás en un estado de estrés muy alto, porque venís viviendo cosas raras, digamos, tomás de un modo diferente actos que son comunes. Por ejemplo, si vamos a un caso, si vamos a poner a un médico, como el caso, si un médico te hace un chiste y se ríe, quien está perseguido por esta situación lo va a tomar claramente como si fuera parte del ataque. Es muy... Bueno, la verdad que la explicación no es muy profunda, pero lo que le pasa a la persona que sufre estas cosas, siente que a su alrededor, digamos, las personas que transcurren por su vida, o pueden ser personas conocidas o no conocidas, presentan una serie. Eso es lo que lo preocupa digamos, a la persona, a la víctima. Una serie, un patrón de comportamientos que no se ven desde afuera, porque, por ejemplo, si yo me cruzo con una persona y esta persona tiene un comentario que yo por algún motivo me tomo a mal, no pasa nada porque es uno solo, pero si empieza a ocurrir y a suceder que viene una persona tras otra y parecen todos ellos hacer hincapié en el mismo tema o en el mismo, o hacer el mismo chiste direccionado para el mismo lugar, entonces a quien ya viene profundamente sugestionado, no lo va a tomar de otra manera, porque ya no lo puede tomar de otra manera, porque está, digamos, como encascado o direccionado y estresado. Y a veces realmente son situaciones raras. A veces son situaciones que no tienen explicación y se repiten, o inclusive hay cosas mucho más profundas y raras que simplemente que 4, 5, 6 o 20 personas tiren algún comentario extraño justo en el mismo, digamos, con el mismo tema. Es pero muy difícil estar bajo situaciones agobiantes de estrés, que inclusive te sacan de tu, pero muy lejos de tu estado normal, te desregulas por completo, y tener que vivir encima situaciones repetitivas que el número de personas que sean, que transcurren por tu vida y que van pasando una después otra y que hacen, digamos, la misma alusión al mismo lugar, a un lugar, generalmente son comentarios que generan alguna alusión, aluden a algún quizás miedo de la persona que vive las circunstancias, de la víctima, o quizás están ligadas de algún modo a algo, a un tema que por lo general la víctima no quiere tocar,
evita tocarlo, ya lo digo, por algún miedo o por alguna dolencia, y de alguna extraña manera todas las personas que van, digamos, transcurriendo, supongamos que, vamos a poner el ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, que es yo me cruzo, en un solo día me cruzo con 15 personas y de las 15, 14 me hacen el mismo comentario. O es como que meten el dedo en la llaga sin saberlo, en un tema que yo tengo un problema, digamos, interior. Y sin querer, las 14 personas de esas 15, 14, hacen un chiste o rozan el tema o dicen algo inclusive que viene asociado o yo tengo una sensación en la cabeza de que está hablando de ese mismo tema. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, realmente hay algo, pareciera que hay algo detrás. Es este tipo de ejemplos, aunque muy tosco y muy burdo, se suele dar. En realidad se dan cosas mucho peores, mucho más intrínsecas y complicadas que este tipo de cosas así tan burdas de que varias personas tocan el mismo tema. Pero bueno, es un ejemplo básico de las circunstancias que uno tiene que pasar. A esto hay que sumarle, como bien digo, un estado alterado, quizás a veces con dolencias físicas que son mencionadas, zumbidos en los oídos, como un estado febril, de una mezcla de estrés y fiebre, en el cual el cuerpo, digamos, padeces, estás constantemente padeciendo porque estás como vibrando en una frecuencia horrible. Es como si tu cuerpo fuera atacado por una frecuencia realmente. Y a veces te genera espasmos, contracturas y todo ese tipo de cosas que se vuelven insoportables. Hasta pueden llegar a costarte respirar. Son cosas muy raras. Pero ya digo, todas esas cosas pueden ser por causas, digamos, explicables. Pero de vuelta, ¿qué pasa cuando vos transcurrís por una situación como esa? ¿Cómo vas a hacer si 14 personas hacen el mismo chiste o hacen comentarios diferentes pero direccionados a lo mismo? Estas 14 personas, como no saben lo que vos pasaste con las otras 13, cada una de estas 14 no sabe lo que vos pasaste con las otras 13 personas. Si vos tenés una mala reacción a su comentario, van a decir, ¿qué le pasa a este loco? O por lo menos, no sé, desde la tercera en adelante. La primera y la segunda, bueno, la primera nada y la segunda puede ser casualidad, pero ya cuando te pasa por tercera, cuarta, quinta vez, por ahí la víctima, la persona que sufre estas cosas, empieza a cambiar de humor o se empieza como a perseguir. Entonces, claro, ninguna de las personas que pasó, porque pasaron en diferente momento, transcurrieron en diferente horario de tu día, y bueno, hicieron estos comentarios extrañamente. Eso sí es inexplicable. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, varias personas hagan hagan un comentario alusivo a lo mismo? Que puede ser ni siquiera, a veces puede ser comentarios alusivos a la misma cosa y que ya que no tengan que ver, digamos, con un problema de la víctima. Pero una vez que la víctima está tan sensible y perseguida, aunque no sea un tema personal de ella,
en donde vea que hay casualidades que se manifiestan de forma muy extraña, se va a perseguir igual, porque es como que sigue viendo que hay algo extraño, que la vida, digamos, no se presenta como digamos, como la lotería. Más bien se presenta, los sucesos se empiezan a presentar como si fueran una seguidilla, entonces ya no es una casualidad. La mente lo razona, de alguna manera lo toma como una causalidad que la persona no sabe a qué corresponde. Es como un ataque fantasma, una cosa así, porque se da cuenta de que varias personas, como bien dije, mencionan lo mismo y no hay un culpable a todo esto. Entonces, eso es, como digo, eso es un ejemplo muy burdo. Pasan cosas mucho más complicadas e intrínsecas mientras uno está bajo estas situaciones particulares. Por eso este es un tema que vale la pena abordar y estudiar en profundidad. Vamos a seguir. Voy a leer de vuelta este párrafo. Oscura es a su vez la manipulación del aparato. Resulta raro que el enfermo se presente con claridad, siquiera mínima, el modo de empleo del aparato. Se aprietan botones, se mueven palancas, se hacen girar manivelas. A menudo el enfermo se siente atado al aparato por hilos invisibles que conducen a su cama, y en tal caso, solo cuando se halla en esta, se encuentra bajo la influencia del aparato. A ver, no sé, a mí me pasaba, no solamente cuando estaba en la cama, cuando estaba dentro de mi casa, en todo momento, pero generalmente cuando uno va a descansar y se relaja, a veces empeora. Justo en el momento en que uno necesita distenderse, porque ya tuvo un día lleno de circunstancias anómalas, cuando queda solo en la cama, a veces se intensifican los zumbidos, los pensamientos raros, las imágenes mentales, y se pone brava la cosa. Bueno, a ver, voy a seguir. Es evidente, sin embargo, que buen número de enfermos se quejan de todos estos rigores sin atributos a la acción del aparato alguno, sin atributos a la acción de aparato alguno. Hay enfermos que sienten las modificaciones experimentadas en el nivel de su propio cuerpo y de su espíritu tan pronto como extrañas y tan pronto como hostiles. Atribuyen esas alteraciones únicamente a una influencia psíquica extraña, una sugestión, a una fuerza telepática proveniente de los enemigos. Bueno, la verdad que está muy bien hecho el trabajo de Víctor Tauss, porque enumera, es muy exacto. Y bueno, yo que provengo del mundo de la ufología, de las comunicaciones telepáticas, de las abducciones, de los visitantes de dormitorio, la verdad que llama mucho la atención la increíble similidad, ya casi que es un calco. Cuando habla de una influencia psíquica extraña, una sugestión, una fuerza telepática proveniente de los enemigos. Bueno, esto como a modo de nota personal, prácticamente está contando lo mismo que cuentan víctimas de
de abducciones, comunicaciones vía telepática, sugestión, irrupción en la mente de los abducidos. Bueno, ahora el tema de los enemigos es lo único que no correría, o por lo menos podríamos decir nosotros que no correría. Y la única diferencia que habría sería, digamos, la forma de abordar, ¿no? Si yo quisiera, digamos, pensar que sale del mismo lugar, de alienígenas, por ejemplo, la única diferencia sería el estado de ánimo del alienígena. Una fuerza telepática proveniente de los enemigos. Ojo porque, claro, generalmente, esto es lo raro. Acá tenemos un tema en el que actúan fuerzas suprahumanas, sea por lo que fuera. Yo la verdad no pienso que esto sea una enfermedad. Más bien parece algo logrado muy de una forma muy tecnológica, muy inteligente, muy certera. La verdad que me sorprendo cuando veo estas cosas. Y ahora entiendo por qué John Mack estaba tan convencido de lo que hacía cuando decidió sacar a la luz el tema de los abducidos y de las manipulaciones mentales de los alienígenas. Claramente claramente John Mack conocía el trabajo de Victor Tausk. Debe haber llegado a las mismas conclusiones. Bueno, sigamos. Con arreglo a mis observaciones y a las de otros autores, no me cabe la menor duda de que los lamentos de los enfermos que no hacen intervenir la influencia de un aparato preceden la aparición del síntoma del aparato de influir. El aparato es una manifestación más tardía de la enfermedad. Su aparición parece tender, según diversos autores, a la búsqueda y hallazgo de una causa de las transformaciones patológicas que dominan la vida afectiva y sensorial del enfermo y que son patentemente experimentadas como extrañas y desagradables. Sí, conforme a esta concepción, la máquina de influir ha sido creada por la necesidad de causalidad inmanente al hombre. Sí, es así. En otros casos, la misma necesidad de causalidad es responsable de la creencia en perseguidores que actúan por sugestión y telepatía sin la ayuda de un aparato. La verdad que es una locura. Vivir este tipo de cosas es una locura. Pero no una locura de que estoy loco o de que el paciente está loco. Son cosas muy podridas. Para el que pasó estas cosas, es terrible esto. Porque está direccionado para anular y destruir tu alma. Así. Son muchas casualidades que ya son causalidades. Son cosas, son como maldades invisibles que surgen de todos los rincones de la periferia de la víctima. Todas las cosas que se puedan utilizar para molestarla y anularla, asustarla y destruir su personalidad, la confianza en sí misma, va a ser usado. Eso es lo que son estos ataques. Que bueno, desde ya un psicoanalista me va a decir que no es así, y que que tengo esquizofrenia
y todas esas cosas. Pero bueno, la clínica, vamos a seguir. La clínica explica el síntoma de la misma manera que la persecución en la paranoia. Persecución igualmente inventada por el enfermo para justificar su delirio de grandeza. Y lo denomina paranoia somática. Y bueno, incurrimos en el mismo error de los... Dios mío. De los médicos, de la medicina. Todo es culpa, aparte de enfermo, es culpable e inventor. Yo no digo que todos los casos, en todos los casos se esté equivocado. Se debe llegar a la paranoia por varias cosas, entre ellas la droga, verdaderos malfuncionamientos del cerebro a causa de circunstancias muy puntuales o de zonas débiles de la mente del paciente, pero hay un gran número de lo que se denomina esquizofrénicos paranoides que hablan de telepatía y de una máquina. Es muy puntual lo que hablan, porque lo sienten, se siente que hay alguien perpetrando por el grado de inteligencia que a veces tienen las circunstancias agresivas que envuelven a la víctima, que te envuelven cuando vos sentís que sos atacado. Es como un caos organizado invisible, es una locura. Pero vuelvo a decir, no es una locura porque es muy fuerte, lo digo. O sea, uso la palabra locura para tratar de denostar que es algo muy fuerte, muy oscuro y es invisible. Continuemos. Existe, no obstante, un grupo de enfermos que renuncian por completo a satisfacer su necesidad de casualidad. Simplemente se quejan de sentimientos de transformación y de fenómenos extraños en su persona física y psíquica. Bueno, acá está. Sin que por ello busquen su causa en una potencia hostil o extraña. Bueno, de modo particular, ciertos enfermos declaran que esas imágenes no les son representadas, sino que las perciben con toda naturalidad y con gran asombro de parte de ellos. Bueno, y porque entienden que es algo que no están fallando ellos, que es algo que se les implanta de afuera. Sigamos. Pueden también existir otros sentimientos de transformación sin que se los atribuya a un responsable. Así, por ejemplo, los enfermos se quejan de la pérdida o transformación de las ideas y los sentimientos, sin que por ello crean que esas ideas o sentimientos se los han robado o impuesto. Bueno, esto puede ser, yo se lo atribuyo a determinados fenómenos que transcurren en la hora del sueño, a la madrugada, y que están muchas veces captados por cámaras infrarrojas. Hay una interacción, una extraña interacción, y hay sueños y sueños. Hay sueños que son premonitorios, hay sueños que son que parecen estar destinados a trabajar una determinadas situaciones para poder abordarlas mejor en la realidad, y hay otros sueños que parecen ser intervenciones de otro plano. Bueno, vamos a seguir. Otro tanto ocurre respecto a los sentimientos de alteración de la piel, del rostro y de las dimensiones de los miembros. Es este un grupo de enfermos que no se quejan de la influencia de un poder extraño y hostil, se quejan del sentimiento de alienación. Sí, eso es muy raro. Los enfermos se vuelven extraños a sí mismos, ya no se comprenden. Sus miembros, su rostro, su expresión, sus pensamientos y sus sentimientos les han sido alienados. Bueno, son sensaciones. No hay duda
de que los síntomas de este grupo de enfermos pertenece al periodo de principio de la demencia precoz, aun cuando se lo suele volver a hallar en estadios evolutivos más avanzados. En buen número de casos parece seguro, y muy verosímil en otros, que, a partir de sentimientos de transformación aparecidos bajo el signo de la naturaleza y sin que se los atribuya a un responsable, se forman sentimientos de persecución en los que el sentimiento de transformación es atribuido a la acción de una persona extraña, sugestión o influencia telepática. En otros casos, la idea de persecución e influencia termina por desembocar en la construcción de un aparato de influir. A partir de ello, nos encontramos, al parecer, a punto de admitir que el aparato de influir es el término final de la evolución del síntoma, que comenzó con simples sentimientos de transformación. Bueno, vamos a hacer una pausa y voy a explicar algo. En determinadas personas, hay determinadas personas que terminan por explicarlo por la construcción de un aparato de influir, y hay otras que lo explican de otro modo. ¿Por qué? Porque según lo que yo pienso y creo, las circunstancias se moldean a las ideas de la víctima o a los preconceptos de la víctima. Entonces, si yo... No hay muchas opciones, ¿no?, para elegir. O alguien está usando telepatía, o alguien construyó una máquina. Depende de lo que se figure el paciente ante la inminente, ante el inminente hecho de concebir de que está recibiendo una manipulación que claramente siente como externa. Cada uno va a pasar a darle la explicación dependiendo o de los conocimientos que tenga previamente, de las influencias televisivas o de los conocimientos o de la imaginación, pero es el paciente o la víctima, como quieran llamarle, el que decide. Es como elige tu propia aventura. Bueno, es al revés, es elige tu propia desventura. Según lo que percibe, lo que deduce, lo que adivina o deduce el paciente, es de ahí, depende de eso, cómo se va a manifestar y cómo van a seguir los ataques y las diferentes ideas que se le van a representar a futuro. O también depende también de la personalidad, digamos, de los sucesos de la vida del paciente, de la carga de información que tenga. Es muy raro, pero y se debe escuchar mucho más raro, pero es lo que yo puedo deducir de las cosas de mis experiencias personales. Yo, como al momento de vivir estas circunstancias, yo tenía años y años de investigación ovni. Yo fácil y rápidamente lo atribuí al hecho de estar siendo atacado desde otro plano, aparte de que recibí educación, digamos, no sé si religiosa, sí, religiosa o espiritual, y tengo conocimientos desde muy chico de que existen, de que hay una realidad espiritual más allá del cuerpo físico, de que hay otros seres, así como hay otras almas que están desencarnadas, digamos, que están en el espacio y que se amontonan en grupos por pertenencia, igual que pasa acá en la Tierra, como es allá arriba, es acá abajo. Y hay grupos que tienen maldad y atacan, entonces también puede ser por ese lado.
Como sea, yo al momento de vivir esto tuve un abanico de posibilidades mucho más avanzadas que muchísimas personas que viven esto. Entonces me fue como más fácil y no aprendí rápidamente digamos, a aguantar y no perder la cabeza y no preguntarme si me estaría volviendo loco. Enseguida me di cuenta de que había una manipulación externa. Entonces es mucho más fácil. Hay muchas personas que no tienen la suerte de la inteligencia, los conocimientos, la suerte de poder concebir esto. Y hay muchas personas, y debe haber habido en la historia muchísimas personas que bueno, terminaron realmente perdiendo la cabeza, el control de su mente. Y bueno, es una lástima, pero así funciona esto. Uno se tiene que dar, cuando uno empieza a vivir cosas raras y se da cuenta de que de repente cambió la realidad y empezaron a pasar cosas raras, yo diría que lo primero que hay que desconfiar no es de uno mismo. En esto, por lo menos en esto, en estas cosas así de paranoiqueo y persecutas. Y es una lucha tremenda, a veces, aún así, sabiendo que puede ser, que realmente hay una gran posibilidad de que sea una influencia externa, hay veces que se dan unas luchas tremendas porque es verdad, debido al estrés de los ataques continuos y de los zumbidos, dolores de cabeza, angustias, estados febriles, se torna muy difícil. Es como que el cerebro empieza a no funcionar correctamente y uno queda como en un estado primario en el que pierde la memoria. Entonces no puede articular bien, no puede tener acceso a recuerdos, no puede contestar quizás bien, no puede tener actos o no puede llegar a pensar y sacar conclusiones profundas. Entonces queda como en un estado, digamos, medio cavernícola y encima sufriendo. Bueno, vamos a seguir. A partir de ello nos encontramos, al parecer, a punto de admitir que el aparato de influir es el término final de la evolución del síntoma que comenzó con simples sentimientos de transformación. No creo, sin embargo, que toda esta sucesión en la formación del síntoma haya sido hasta el día de hoy susceptible de observación ininterrumpida en un mismo enfermo, pero he podido observar de manera indiscutible esta concatenación entre dos fases. He de dar más adelante un ejemplo al respecto, y no titubeo en afirmar que en circunstancias particularmente favorables se podría comprobar en un individuo único la existencia cabal de esta serie evolutiva. Entretanto, me hallo en la situación del bacteriólogo que estudia los plasmodios y reconoce las diversas formaciones patológicas en los glóbulos sanguíneos con estadios de una evolución continua, aun cuando no pueda observar en cada glóbulo nada más que una sola fase evolutiva y no esté en condiciones de seguir todo el desarrollo del plasmodio dentro de un solo glóbulo. El reconocimiento de los diversos síntomas como fases de un proceso de desarrollo único se ve dificultado no solo por los errores de observación y las reticencias del enfermo, sino también porque, de acuerdo con las demás manifestaciones mórbidas que presenta el enfermo, las diversas fases se engloban en síntomas secundarios o derivados. Y de este modo los sentimientos de transformación quedan ocultos por una psicosis o una neurosis asociada o consecutiva y perteneciente a otro grupo mórbido,
como por ejemplo una melancolía, una manía, una paranoia, una neurosis obsesiva, una histeria de angustia o una demencia. Se trata, pues, de cuadros clínicos que pasan a primer plano, y los elementos de la evolución del delirio de influencia, más difíciles de captar, escapan a la vista del observador y a veces hasta del enfermo. También es posible que no todo estadio evolutivo alcance la conciencia de todos los enfermos, que uno u otro de estos aspectos se desarrolle en el inconsciente y que consiguientemente la parte que sea dable seguir en el consciente del enfermo ofrezca lagunas. Según la rapidez del proceso mórbido y las tendencias individuales a formar otros cuadros psicológicos, hay otras fases que se las puede simplemente pasar por alto. Bueno, esto claramente, yo no sé cómo no se dieron cuenta, o sí, por ahí sí se dan cuenta, de que esto evidencia que es una manipulación externa, que el paciente va como el burrito con la caña y la zanahoria. Todas las ideas de influencias en el curso de la esquizofrenia pueden presentarse tanto como consecuencia de un aparato de influir como en ausencia de éste, mientras que las corrientes eléctricas se las relaciona típicamente con la acción del aparato de influir. No he advertido, sin embargo, más que un solo caso, en la sección neuropsiquiatría del Hospital de Belgrado, en que esas corrientes se producían sin la intervención del aparato y hasta de un poder hostil. Se trata de Joseph H., albañil de 34 años, que ya ha pasado una parte de su vida en un asilo de alienados. Se siente recorrido por corrientes eléctricas que pasan al suelo a través de sus piernas. Él mismo da nacimiento a tales corrientes dentro de su cuerpo, como sostiene con cierto orgullo. Esto constituye justamente su fuerza. No quiere revelar cómo y por qué actúa de ese modo. Cuando descubrió las corrientes por primera vez, se sintió un tanto sorprendido, pero pronto comprendió que ellas mantenían con él cierta relación y que estaban al servicio de un fin misterioso, respecto del cual no quiere dar el menor informe. Bueno, esto puede ser porque no solamente existen las corrientes eléctricas, como él las denomina. Si está detallando de que hay, digamos, estas corrientes están relacionadas están al servicio de un fin misterioso respecto al cual no quiere dar el menor informe, es porque la persona está quizás recibiendo o teniendo una interacción mental, sea ficticia o no, con otra parte, con una parte que parece darle información o parece manipularlo, llevar su mente de un lado para otro, de alguna manera, ¿no? Bueno, sigamos. Relataré asimismo un caso particular de paranoia somática, que ha de ser un argumento especialmente válido en apoyo de la hipótesis del proceso evolutivo, tal cual la expongo en el presente artículo. Dentro de otro contexto, Freud ya ha citado este ejemplo. La señorita Emma A. se sentía influida, de una manera completamente insólita, por aquel al que ella amaba. Decía que sus ojos no estaban correctamente ubicados en su rostro, que se habían torcido. Esto provenía del hecho de que su querido era un mal hombre, un mentiroso, que hacía torcer los ojos. En la iglesia se sintió un día bruscamente sacudida, como si la hubieran cambiado de lugar. Qué raro, en una iglesia. Yo por eso
Algo hay acá. Bueno, vamos a ver. En la iglesia se sintió un día bruscamente sacudida como si la hubieran cambiado de lugar. Su querido era alguien que engañaba y la había vuelto mala y parecida a él mismo. Qué raro un ataque en una iglesia. Cualquiera diría que puede ser algún tipo de entidad que no existe, pero que está ahí, como las brujas. La enferma no se siente simplemente perseguida e influida por un enemigo. Más bien se trata de un sentimiento de influenciarla por identificación con el perseguidor. Más bien se trata de un sentimiento de influenciaria por identificación con el perseguidor. Ahí está. Recordemos la tesis defendida por Freud y por mí mismo, acerca de la cual habremos de insistir en el curso de esta discusión. La identificación dentro del mecanismo de la elección del objeto procede a la elección del objeto por proyección. Bueno, es algo más o menos como lo que dije yo. ¿Qué constituye la verdadera posición del objeto? Entonces podemos considerar el caso de Emma A. como una frase evolutiva del delirio de influencia que precede a la proyección del sentimiento de influencia sobre un perseguidor ubicado a distancia en el mundo exterior. La identificación es, evidentemente, una tentativa de proyección de los sentimientos de transformación en el mundo exterior. Constituye un paso entre los sentimientos de transformación de la personalidad, sentidos como extraños, y sin que se los impute a extraño alguno, y las transformaciones atribuidas al poder de una sola persona exterior. La identificación representa un paso intermedio entre el sentimiento de alienación y el delirio de influencia. Apuntala y completa una manera especialmente demostrativa. Según la teoría psicoanalítica, nuestra concepción de un síntoma que se desarrolla hasta su término final de máquina de influir. Seguramente se trata del hallazgo, de la invención incluso, de un objeto hostil. Mas para el proceso intelectual importa poco hallarse frente a un objeto hostil o benévolo. El psicoanalista no encontrará en tal caso nada que decir sobre la asimilación de la hostilidad al amor. Dentro de esta enumeración de las diversas formas, mejor dicho, de las diversas fases, el delirio de influencia, no quiero omitir el caso de Staudenmayer, cuya biografía detalló años atrás un miembro de la Sociedad del Psicoanálisis. Staudenmayer, a quien se considera, si no me equivoco, como un paranoico auténtico, o por lo menos yo lo he considerado así, describía las sensaciones que sentía con motivo del tránsito intestinal del bolo fecal. Atribuía los diversos movimientos peristálticos de los que era patológicamente consciente a la actividad de demonios particulares que se habían aposentado en el intestino y a los que incumbía la ejecución de los diversos movimientos. Qué raro. Podemos, por tanto, hacer entrar en el siguiente esquema los fenómenos observados en estos enfermos, ya como efectos del aparato, ya con independencia de este. 1. Simples sentimientos de alteración, primitivamente sin sentimiento de extrañeza, y después acompañados por este, sin referencia a una persona responsable. Alteraciones de funciones físicas y psíquicas y de ciertas partes del cuerpo. En muchos casos, esta fase de la enfermedad parece realmente superada a una edad muy precoz, antes de la pubertad. Como a esta edad el sujeto no puede todavía proporcionar una información exacta sobre sus propios estados, y como aún tiene la posibilidad de compensar y convertir sus alteraciones patológicas en rasgos de carácter infantiles de difícil apreciación, maldad, agresividad, fantasías disimuladas, onanismo, repliegue en sí mismo, obtusión, etc. Es esta una fase que
una fase que las más de las veces pasa inadvertida por los educadores y los enfermos no. Y los enfermos no la mencionan o lo hacen de una manera inexacta. Solo la pubertad, que exige de muy especial modo una adaptación al mundo cultural y obliga al individuo a abandonar, tanto para él mismo como para los demás, esos groseros medios de expresión de su constitución anormal, patentiza la enfermedad y le permite al síntoma desarrollarse, de manera que lo encontramos, pues, bajo una forma más evolucionada. 2. Sentimientos de alteración en forma de sensaciones anormales con designación de un responsable, que es el propio enfermo. Caso Joseph H. 3. Sentimientos de alteraciones con designación de un responsable que se sitúa dentro del enfermo, pero que no es el enfermo mismo. Caso Staudenmayer. 4. Sentimientos de alteración con proyección alucinatoria del proceso interior hacia el exterior, sin designación de un responsable y sin sentimiento de extrañeza al principio, pero acompañada después por este. Visión de imágenes. 5. Sentimientos de alteraciones con designación de un responsable por vía de identificación. Caso Emma A. 6. Sentimientos de alteración con proyección del proceso interior hacia el exterior y designación de una responsable según el mecanismo paranoico. Se le proyectan imágenes, se le hace sugestión e hipnotismo, se le electriza, se le imponen o roban pensamientos y sentimientos, se le producen erecciones, poluciones, etc. 7. Sentimientos de alteraciones atribuidos a un aparato de influir manipulado por enemigos. Al principio, estos son generalmente desconocidos e indefinibles. Con el tiempo, el enfermo llega a definirlos, sabe quiénes son, y su círculo se amplía, como ocurre en el complot paranoico. Sí, esto es así. Al principio, el enfermo no se explica en absoluto de qué manera está constituida la máquina, solo paulatinamente elabora la idea de qué se hace de ella. Y bueno, pero es que los procesos que acaba de enumerar son los procesos que transcurren desde que la persona empieza a percibir que empiezan a aparecer circunstancias extrañas hasta el momento en que empieza a ver que hay patrones, digamos, hay personas que incurren en atacarlas, personas que saben lo que está pensando. Esto no es joda, a mí me ha pasado. Me ha pasado esto y me han pasado cosas peores. Hay una persona que un día, digamos que ya estábamos como enemistados, y me venía, viste, a tomar el pelo. Entonces, yo estaba bajo estos ataques, pero no lo hablaba con nadie. Y esta persona sola, sin que yo le diga nada, vino y me tiró un comentario aludiendo a lo que me estaba pasando a mí, diciéndome, sí, bueno, después te quejás de que te pasan cosas raras. Eso es lo que me dijo, como sabiendo y riéndose, como sabiendo de lo que me estaba pasando encima. Y yo jamás le había contado nada. Entonces, realmente hay circunstancias y realmente pasan cosas. Esto se puede deber a tecnología. A mí me parece que esto se debe más a tecnología y inclusive me parece que se debe a tecnología no humana que es usada desde otro plano y que influencia también a las personas que rodean, como bien dije al principio, que rodean a la víctima. O si no es tecnología, para explicar esto tenemos que inventar algún ser con capacidades psicofísicas increíblemente superiores
¿no? Con fuerza telepática, y no solo telepática, sino con la capacidad de dirigir y movilizar a las personas para atacar a quien se busca anular y destruir. A este respecto yo puedo contar varios casos de circunstancias y fenómenos vividos en la ufología, en la onilogía. Tenemos el caso del cabo Pucheta, que se topó con dos entidades en La Pampa, y que estas entidades tenían ojos rojos incandescentes, y que, según palabras de él, estas entidades le hablaron telepáticamente y le dijeron que bueno, empezaron como a hacer le hicieron que tire el arma, que descargue y que desarme el arma, que tire la radio, que desarmó la radio, que tire todas sus pertenencias, hasta que en un momento pudo zafarse de esa influencia. Miren la palabra que estoy usando. Se zafó de esa influencia y se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por estas entidades, y se dio a la fuga. Salió a correr por el medio del campo, en La Pampa. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo puedo yo, después de lo que pasé y después de la información que tengo sobre la ufología y sobre todas estas cosas, creerme que no puede ser posible explicarlo por esta vía? Pueden pasar cosas muy raras a distancia. Ya directamente puede ser que no sea una máquina de influencia, sino que sea un ser de influencia, y que inclusive, si la víctima, por sus conocimientos, por su predisposición, quizás es un técnico, quizás es una persona que le gusta la rama técnica, y sus reflejos rápidos le hacen creer que puede ser alguna máquina. Entonces, este ser con capacidades supremas puede hacerle creer a distancia que está siendo manipulado por una máquina, y puede inculcarle en la cabeza sentimientos e ideas, imágenes mentales sobre cómo sería esta máquina. Y qué raro que, bueno, por ejemplo, el caso de Natalija, que comentamos en el video anterior, la máquina tenía la forma de ella misma. Es como que le hicieron un espejo, como que usaron o la información de su psiquis o su misma forma, como un doppelganger. Así que esto puede ser tranquilamente que sea la explicación. Vamos a continuar. Con el tiempo, el enfermo llega a definirlos, sabe quiénes son, y su círculo se amplía, como ocurre en el complot paranoico. Al principio, el enfermo no se explica en absoluto de qué manera está construida la máquina, solo paulatinamente elabora la idea que se hace de ella. Habiendo, pues, distinguido ideas de influencia y aparato de influir, solo consideraremos ahora este último, sin tomar en cuenta sus efectos. Dejaremos a un lado, desde ahora, la linterna mágica, que proyecta imágenes porque su construcción concuerda demasiado bien con el efecto que se le atribuye, y porque no representa, fuera de su inexistencia, ningún error de juicio. Una superestructura racional como esta es completamente impenetrable. Si echamos un vistazo a través de las brechas de construcciones dañadas, podemos percibir el interior y adquirir por lo menos un principio de comprensión. La máquina de influir habitual ha sido construida, por lo tanto, de una manera completamente incomprensible,
Bueno, vamos de vuelta. La máquina de influir habitual ha sido construida, por lo tanto, de una manera completamente incomprensible. No podemos siquiera imaginar partes enteras de ella, hasta en casos donde el enfermo tiene la impresión de comprender bien la construcción de la máquina, resulta evidente que se trata de un sentimiento análogo al de quien sueña, que tiene tan solo el sentimiento de una comprensión, exactamente, pero no la comprensión misma. Podemos darnos cuenta de ello pidiéndole al enfermo que describa la máquina. Y es que es lo que pasa. Ahora esta es una conclusión personal. Es lo que pasa. Se le inculcan sentimientos y sensaciones. Él cree tener la respuesta porque tiene un sentimiento dentro de su cabeza, tiene la misma sensación, se le fomenta una idea, se le viene una idea a la cabeza de cómo es la máquina, dotada de la misma sensación de acierto y corrección que uno tiene cuando sabe que algo es correcto. Por ejemplo, si yo le hago si a mí me hacen una pregunta, ¿este vaso es tuyo? Y yo sé que ese vaso es mío. Cuando yo le respondo a esta persona, sí, ese es mi vaso, esa sensación de estar en lo cierto, de corrección, bueno, esa misma sensación se presenta con la idea implícita que le aparece en la cabeza a la persona. Por eso hay muchas personas que no se dan cuenta y hablan, hablando mal y pronto, hablan cosas que no son. No quiero decir sandeces o pavadas porque no quiero ofender a nadie, pero es así como viene. Se presenta la idea y el sentimiento de la comprensión, el poder de sentir que es correcto lo que uno dice, o que es correcta la idea que a uno se le presenta sobre la máquina de influencia o lo que sea. El aparato es, tanto como yo recuerde, siempre una máquina, y una máquina complicada. El psicoanalista no ha de dudar un solo instante que esa máquina es un símbolo. Es esta una idea que ha merecido recientemente un apoyo explícito. Freud ha explicado en sus conferencias que en los sueños de máquinas complicadas siempre significan los órganos genitales. Hace ya tiempo que he sometido al análisis sueños de máquinas, y debo confirmar en un todo la afirmación de Freud. Pero además, puedo añadir esto. Según mi análisis, las máquinas siempre representan los órganos genitales del propio durmiente, y se trata de sueños de masturbación. Son sueños del tipo de los sueños de fuga, tales como los que he descrito en mi artículo sobre los delirios alcohólicos. He mostrado en ese trabajo de qué manera el deseo de masturbación, mejor aún la disposición de la eyaculación, siempre encuentra, cuando ha llegado a una representación onírica que favorece la descarga, esta representación favorable reemplazada de urgencia por otra, gracias a la cual se introduce por un instante una nueva inhibición, y la eyaculación se ve obstaculizada. El sueño se opone al deseo de eyaculación por mutaciones simbólicas sucesivas. El sueño de la máquina tiene un mecanismo análogo. La única diferencia consiste en que las diversas piezas no desaparecen a medida que se introducen piezas nuevas, y en que, en lugar de ocupar el lugar de las antiguas, las nuevas vienen simplemente a sumarse a estas. De este modo se elabora una máquina de una complicación inextricable. Y,
a fin de reforzar su papel inhibidor, el símbolo se vuelve más complejo en vez de verse reemplazado. Cada nueva complicación atrae la atención del durmiente, despierta su interés intelectual y debilita en la misma medida su interés libidinal. Actúa, pues, como inhibición de la pulsión. Y claro, porque claro, es como que te sentís que estás bajo una influencia realmente. Como si fuera algo que te acelera la cabeza. Te acelera y pensás y te quedás pensando en eso y de repente pasan cosas nuevas y es como es una manipulación, es eso lo que es. Y es una manipulación externa que puede ecualizarte y en determinado momento multiplicar o acelerar tu cabeza, ponerla en tu contra, asustarte, anularte. Hay diferentes formas y diferentes intensidades en todo esto. Bueno, sigamos. En el curso de los sueños de la máquina del durmiente suele despertar más de una vez como con una mano sobre los órganos genitales, si sueña que manipula a la máquina. Con arreglo a esto, se podría suponer que el aparato de influir es una representación proyectada en el mundo exterior de los órganos genitales del enfermo. Vendría a ser análoga en su génesis a la máquina cuando se quejan, cosa que hacen a menudo, de que el aparato produce erecciones. Les sonsaca esperma y debilita su virilidad. De todos modos, al asimilar el síntoma a una producción onírica y a ubicar la enfermedad en el nivel psicoanalíticamente accesible de la interpretación del sueño, ya hemos dado un aparato más allá de las necesidades de racionalización y causalidad, en las que se apoya la clínica tradicional para interpretar la máquina de influir dentro de la esquizofrenia. Bueno, no estoy muy de acuerdo con todo eso de los sueños y de la pistola. Voy ahora a presentar mi caso clínico, que va no solo a fortalecer, sino también a desarrollar de manera considerable nuestras hipótesis. Bueno, acá empezamos con lo de Natalija. La paciente, la señorita Natalija A, de 31 años de edad, ex estudiante de filosofía, hace ya unos años que se ha vuelto sordomuda como consecuencia de una infección maligna del oído medio. Solo por escrito se comunica con los de su medio. Refiere que desde hace 6 años y medio se encuentra bajo la influencia de un aparato eléctrico que ha sido fabricado en Berlín pese a la prohibición de la policía. El aparato tiene forma de un cuerpo humano, la forma incluso de la propia enferma, pero no exactamente. Tanto su madre como sus amigos, hombres y mujeres, se hallan sometidos a la influencia del aparato o de otros aparatos análogos. La enferma no puede proporcionar detalle alguno relativo a los otros aparatos. Solo puede describir la máquina cuya influencia sufre. Claro, es que esto es así. Es un ataque personalizado. Cada uno sufre su ataque personalizado. La máquina de uno no se parece a la máquina del otro, porque el contenido mental que tiene uno no es el contenido mental que tiene el otro. Las situaciones que vivió uno no son las situaciones que vivió el otro. Entonces, es como algo muy personal. Bueno, sigamos. Lo único que le parece seguro es que el aparato empleado para los hombres es un aparato varón, es decir, que posee una forma masculina, y que el empleado para las mujeres es un aparato femenino.
El tronco tiene la forma de una tapa, como una tapa de féretro común, forrada con terciopelo o felpa. A propósito de los miembros, en 2 oportunidades me suministró la enferma una importante información para mi objeto. En la primera entrevista los describió como segmentos del cuerpo completamente naturales. Semanas después los miembros ya no estaban materialmente bajo la tapa del féretro, sino tan solo dibujados sobre ésta en su posición natural a lo largo del cuerpo. La enferma no ve la cabeza, dice que no lo sabe muy bien, no sabe si la máquina posee la misma cabeza que ella. En general no puede dar información alguna sobre la cabeza. Y es interesante que justo la cabeza, que es el centro de mandos, no puede dar un detalle. Sigamos. Tampoco sabe con mayor claridad cómo se manipula el aparato, ni de qué modo se encuentra ligada a él. Lo está por una especie de telepatía. El hecho más importante es que al aparato se lo manipula de cualquier manera y que todo lo que le sucede ocurre efectivamente en el nivel de su propio cuerpo. Cuando se pincha el aparato, ella siente el pinchazo, en el sitio correspondiente de su propio cuerpo. El lupus que tiene en la nariz se ha producido también en la del aparato por medios apropiados. Más aún, como consecuencia de este, ha sido ella afectada. El interior del aparato está constituido por baterías eléctricas cuya forma es probablemente la de los órganos internos del hombre. Es un compendio de sensaciones muy certeras, pero extrañas, que no tienen razón de ser. Pero la persona, como bien dije, la persona lo siente como que es eso, porque inclusive estas ideas que te vienen a la cabeza generalmente tienen aún una sensación de corrección mucho más fuerte que la sensación de corrección real de cuando uno sabe que está en lo cierto de un tema o de una opinión o de algo. Es una sensación, son sensaciones muy fuertes. Bueno, sigamos. Los malhechores que manipulan el aparato provocan en la enferma secreciones nasales, olores repugnantes, sueños, pensamientos y sentimientos. Perturban el pensamiento, sus palabras y su escritura. Antes hasta le habían provocado sensaciones sexuales al manipular los órganos genitales del aparato. Pero de un tiempo a esta parte, ha dejado de poseer tales órganos. La enferma no puede decir cómo ni por qué el aparato los ha perdido. Sea como fuere, desde que el aparato ya no los tiene, ella tampoco tiene sensaciones sexuales. Poco a poco se ha familiarizado con la construcción del aparato gracias a su larga experiencia y a la opinión ajena. Evidentemente se trata de alucinaciones verbales. Le parece que ya antes había oído hablar al respecto. El hombre que se vale del aparato en su propósito de perseguir a la enferma actúa por celos. Se trata de un pretendiente desairado, un profesor universitario. Al poco tiempo de haber rechazado su pedido de mano, la enferma había sentido que el pretendiente influía tanto en ella como sobre su madre por medio de sugestiones. Sugería que ambas entablaran amistad con su cuñada. Era patente que de ese modo pensaba obtener la posterior aceptación de su pedido de mano, gracias a la influencia de su cuñada. Cuando la sugestión fracasó, el pretendiente recurrió al aparato de influir. No solo a la enferma, sino también su madre, sus médicos, sus amigos, todas las personas, en fin, favorables a ella y que tomaban su partido, se encontraron sometidas a la influencia de aquella diabólica máquina. De resultas de ello, sus médicos formularon falsos diagnósticos,
pues el aparato les presentaba enfermedades diferentes de las que ella sufría. Por culpa de él se le hizo imposible entenderse con sus amigos y su familia. Todos los humanos fueron convertidos en enemigos suyos por el aparato, quien por último la obligó a huir de todas partes. Bueno, acá otra vez se ve claramente rasgos sospechosos, por lo menos para quien no haya vivido estas situaciones. Esto que está contando es real. Es como si a mí me pasó, yo me quedé prácticamente solo. Es como si una fuerza influyera en la cabeza de las personas que te rodean y de repente, de un día para otro y sin explicación, hay gente que te odiara, inclusive gente que estaba todo bien. De repente, ¡frum!, te odian, no te quieren ver, hay gente que te insulta o que te acusa de cosas que de alguna manera parece que realmente una máquina de influencia hubiese actuado sobre estas personas y le hubiese metido ideas erróneas sobre vos o sobre actos que supuestamente cometiste vos. A mí me ha pasado que me han venido a acusar de cosas que no hice, que me han venido a mirar con cara de ojete. Me han pasado un montón de cosas. Inclusive ha habido personas que han querido influir y direccionarme para que yo actúe de la manera que ellos querían. Obviamente nunca me dejé. Y terminaron por hacerse los ofendidos y hasta hacer maldades. Y de repente, cuando me di cuenta, sin avisarle a nadie, me di cuenta de cómo venía la mano, de que efectivamente estaban haciéndome maldades. Sin que yo le dijera a nadie, estas personas desaparecieron y no las vi nunca más. Entonces hay algo raro. Realmente hay algo raro. No, esto no es locura. Realmente a veces parece que hubiera una fuerza que hasta parece otorgarle dones de habilidades mentales, facultades mentales suprahumanas a determinadas personas para que manipulen y te dirijan y te lleven a situaciones que vos no querés. Yo sé que corro el riesgo de que alguien que no haya vivido estas situaciones diga: este pibe es otro más, que está meando afuera del tarro. Pero no, esto es así. Y lo pueden ver hoy en día con las víctimas de gang stalking, las personas que se hacen llamar targeted individuals por las circunstancias que corren, que pasan, que tienen que vivir, que son estas mismas. Esto ya no es, ya la misma gente se está avivando de que está siendo víctima de influencia externa. Ya, y bueno, como bien dije en el otro audio, con la miserable, infame, muchas veces, retrógrada y mercantil medicina que tenemos, que no ayuda mucho en muchos casos. Solamente te dan paliativos, medicamentos anuladores de los receptores, cosa que no sirve nunca. Eso nunca te va a dar la solución de nada. Ir a terapia rara vez tampoco, porque, como bien digo, yo me curé momentáneamente de esto y bueno, de repente yo sufrí un montón de cosas. Muchas de las cosas que se nombran acá, yo las pasé. No todas. Las más fuertes no las pasé. Pero sentí que venía gente a querer manipularme, que me leían la cabeza, que me decían y usaban las cosas que yo pensaba para hacerme maldad. Me las echaban me las enrostraban, me echaban en la cara. Gente que no conocía, que iba caminando por la calle, de repente me decía cosas que estaba pensando, con cara de loco, con cara de loquito, con ganas que parecieran que tenían ganas de hacerme maldades. Es muy jodido vivir esto. Y sobre todo,
debe ser muy jodido para el que no lo vivió y vive en el mundo entre paréntesis, corchetes y llave normal. Debe ser jodido de creer, escuchar esto. Pero estas cosas pasan. Y como bien digo, es jodido y difícil. Y podés llegar a perder la cabeza para siempre. Si no haces un poco de fuerza, estás al horno. Bueno, vamos a seguir. No pude saber mucho más por la boca de la enferma. Cuando la vi por tercera vez se mostró reticente y afirmó que también yo estaba bajo la influencia de la máquina, que también yo era hostil a ella y que ya no podía hacerse comprender por mí. Bueno, ahí es porque le manipularon la cabeza ya. Le inculcaron ideas, le metieron ficha con el doctor y la paciente, esta chica, terminó por ni siquiera sufrir ni siquiera algo parecido a un ataque. Directamente le metieron tanta ficha que ya cuando lo vio al psicoanalista, a Víctor Tausk, terminó por decirle que no quería seguir el tratamiento. Sigamos. Esta observación aporta un argumento decisivo en favor de la tesis de que el aparato es una fase evolutiva de un síntoma, el delirio de influencia. Bueno, es obvio que lo va a ver de otra manera, porque hay cosas que Víctor Tausk y muchos psicoanalistas no saben. Que también puede existir sin la información delirante de la máquina, sin la formación delirante de la máquina. La enferma dice expresamente que su perseguidor se vale de la máquina solo con posterioridad al fracaso de su tentativa de influencia por sugestión. El hecho de haber creído ella que ya antes había oído hablar de la máquina no es menos significativo para el psicoanalista. El hecho de que un enamorado tenga la impresión de haber conocido desde siempre a la mujer a la que ama nos confirma que ha reencontrado en ella un ímago antigua de amor, una ímago antigua de amor. Y del mismo modo, ese incierto reconocimiento del aparato alega en favor del hecho de que sus efectos ya le resultan familiares a la enferma antes de estar bajo la influencia de la máquina. O sea, ya había experimentado antes sentimientos de influencia y ahora responsabiliza de estos al aparato de influir. Bueno, a este respecto, yo por lo que leo, es que, bueno, hay un autor, ¿quién era? Faber-Kaiser, no me acuerdo quién era, el autor del muñeco humano. Hay un libro que se llama El muñeco humano y que habla de la manipulación de entidades alienígenas, cómo pueden direccionar y manipular al muñeco a que haga y deshaga. No solamente de esta forma, ¿no? Voy a leer de vuelta. Voy a leer de vuelta este párrafo para que se entienda. Que lo que quiero dar a entender es que puede haber un tercer factor, no solamente el médico enamorado y la chica que no acepta sus cortejos, sino que también puede haber alguien de afuera que intenta unirlos como pareja, como a veces puede haber una fuerza exterior que separa a parejas. Ojo, y yo podría contar algunas anécdotas personales de eso, de pequeñas cosas que me han quedado en la vida, en el tintero, de preguntas, no en el tintero, sino que me han quedado sin respuesta, de determinados comportamientos que han adoptado alguna que otra pareja mía de la nada y que la llevaron a alejarse sin explicación. Es muy interesante todo esto. Voy a leer de vuelta el párrafo. Esta observación aporta un argumento decisivo en favor de la tesis de que el aparato es una fase evolutiva de un síntoma, el delirio de influencia.
que también puede existir sin la formación delirante de la máquina. La enferma dice expresamente que su perseguidor se vale de la máquina solo con posterioridad al fracaso de su tentativa de influencia por sugestión. El hecho de haber creído ella que ya antes había oído hablar de la máquina no es menos significativo para el psicoanalista. El hecho de que un enamorado tenga la impresión de haber conocido desde siempre a una mujer a la que ama nos confirma que ha reencontrado en ella una imago antigua de amor. Y del mismo modo, ese incierto reconocimiento del aparato alega en favor del hecho de que sus efectos ya le resultan familiares a la enferma antes de estar bajo la influencia de la máquina. Ya había experimentado antes sentimientos de influencia y ahora responsabilizaba de estos al aparato de influir. Es una manipulación, por donde lo mires es una real manipulación exterior. Posteriormente hubimos de saber en qué época de su vida se sitúa el momento en que ella había experimentado por primera vez ese tipo de sentimientos. Pero la singular construcción del aparato se vincula de muy particular manera a mis hipótesis relativas a la significación simbólica de la máquina como proyección de los órganos genitales de la enferma. No, se equivoca. Acá se equivoca. En realidad, el aparato representa no solo los órganos genitales, sino, con toda evidencia, a la enferma íntegra. Sí, ahí sí. Representa, en el sentido físico del término, una verdadera proyección, el cuerpo de la enferma proyectado en el mundo exterior. Es lo que se desprende de una manera unívoca de las declaraciones de la enferma. El aparato posee, ante todo, una forma humana, forma que, a pesar de las particularidades que la apartan, puede ser reconocida sin la menor vacilación y, el hecho más importante, reconocida como tal por la enferma. Ha adquirido casi la apariencia de ésta. La enferma experimenta todas las manipulaciones del aparato en los sitios correspondientes de su propio cuerpo. Los siente como cualitativamente idénticos. Los efectos provocados en el nivel del aparato aparecen asimismo en el cuerpo de la enferma. El aparato ya no tiene órganos genitales desde que la enferma ha dejado de sentir sensaciones sexuales, pero los tuvo tanto tiempo como de éstas tuvo conciencia la enferma. Y es como una especie de espejo, de reflejo. La técnica de la interpretación de los sueños nos permite añadir algo más, que la enferma no sepa cosa alguna precisa acerca de la cabeza del aparato y que no pueda, sobre todo, indicar si se trata de su propia cabeza, es circunstancia que milita en favor del hecho de que se trata, por cierto, de la suya. No sé. La persona a la que no se ve en el sueño es el propio durmiente. En el sueño de la clínica ya he dado un ejemplo en el que se indica a la durmiente por el hecho de que ésta no ve la cabeza de la persona con la que sueña, que representa sin duda alguna a su propia persona. Sí, pero es un ejemplo interesante, pero no es la explicación. Porque Victor Daus claramente evalúa el hecho de que ella misma sea quien proyecta o quien dispara todas estas circunstancias. Y no es así. Que la tapa esté recubierta de felpa o de terciopelo es una situación que refuerza esta hipótesis. Hay mujeres que pretenden que las caricias autocráticas de la piel provocan la misma sensación. El hecho de que las vísceras estén representadas en forma de batería eléctrica permite, claro está, una interpretación superficial.
Más adelante trataremos de que la suceda otra más profunda. La interpretación superficial utiliza la noción inculcada a los niños de edad escolar en el sentido de que hay que comparar el interior de nuestro cuerpo y aún el cuerpo íntegro con una máquina misteriosa. Es interesante lo que habla. Esto nos permite explicar la representación de los órganos internos como representación sensible y literal de la concepción infantil. Sí, la verdad que es interesante. El ejemplo que da es muy interesante. Cómo manejan, cómo ven, cómo veía las cosas y cómo analizaba también, aparte de todo el tema, ¿no? Cómo Víctor Tauss interpretaba las cosas. A veces le pega, a veces siento que no, pero este análisis en particular es bastante profundo, me parece. Bueno, sigamos. Y la máquina, tal cual la presente la enferma, nos permite comprender no solo la significación, sino también la ontogénesis del aparato. Recordemos que la enferma nos señaló en un primer momento que los miembros se hallaban fijados al aparato con su forma natural y de una manera normal. Semanas más tarde contó, sin embargo, que los miembros se hallaban dibujados en la tapa. Pienso que somos testigos de un importante proceso evolutivo de la formación delirante. Asistimos, evidentemente, a una fase del proceso progresivo de desnaturalización del aparato, que pierde, pedazo por pedazo, los signos distintivos de su forma humana para transformarse en una máquina de influir típica e incomprensible. Así es como, víctimas del proceso, desaparecen sucesivamente los órganos genitales y luego los miembros. La paciente no puede indicar la manera en que se han suprimido los órganos genitales. En cambio, los miembros han sido eliminados al perder su forma tridimensional y se contraen en una imagen de 2 dimensiones, se los proyecta en un plano. No me habría asombrado si de allí a algunas semanas la enferma me hubiera informado que el aparato carecía en absoluto de miembros, y tampoco me habría sorprendido si me hubiera afirmado que el aparato nunca los había tenido. Así es, ni que decir que el olvido de los diversos estadios evolutivos desempeña el mismo papel en la construcción del aparato que el olvido del modo de formación de las imágenes oníricas. Y espero que no parezca temerario sacar la conclusión retroactiva de que la forma en tapa de féretro del cuerpo del aparato y su interior es el resultado de un trabajo de distorsión progresiva a partir de la imagen de un ser humano, que es la imagen misma de la enferma. Nuestros conocimientos psicoanalíticos nos permiten suponer por qué se origina un proceso de distorsión tal. Como toda distorsión de las formaciones psíquicas, esta se debe, ciertamente, a una defensa que se opone a la aparición o a la persistencia de representaciones no disimuladas y que está destinada a proteger al yo consciente. La enferma se niega, por supuesto, a reconocerse a sí misma en el aparato de influir, y por eso le suprime poco a poco todos los atributos de la figura humana, pues se siente tanto mejor protegida contra ese temido reconocimiento cuanto menos se parece la formación delirante a una figura humana, y con mayor razón a la suya propia. Más adelante conoceremos el origen de su rechazo. Admito, pues, que he encontrado la máquina de influir de Natalija en cierta fase de su desarrollo. Tuve, por lo demás, la suerte de haber podido observar un impulso evolutivo, el atinente a los miembros, y de haber recibido de la enferma una ilustración unívoca con respecto al de los órganos genitales.
Presumo que el resultado final de esta evolución ha de ser la máquina de influir típica, tal como se la conoce en clínica psiquiátrica, pero no puedo afirmar que el aparato haya de recorrer íntegro el proceso evolutivo hasta el último término. Es muy posible que se detenga en el camino en una fase intermedia. No obstante, ahora debo hacer lugar a una segunda hipótesis, sobre la cual las referencias anteriores habrían podido atraer nuestra atención. El aparato de influir de Natalija es quizá, a pesar de todo, una excepción inexplicable. La máquina complicada, indescriptible o construida retroactivamente de una manera imaginaria, tal cual la describen generalmente los enfermos, es, quién sabe, la que debe merecer la investigación y cuya interpretación parece ser el único que permite pasar al aparato de influir de la señorita N. Natalija. Como para fundamentar nuestra hipótesis, no disponemos de ningún otro material que el del sueño de la máquina. Pongamos a prueba esta suposición. El aparato de influir es una proyección, una representación de los órganos genitales del enfermo. Sé que le pido a mis lectores, al proponerles esta segunda hipótesis, y ellos juntamente con la primera o en lugar de esta. No me sorprendería que un crítico severo me acusara de ligereza o de charlatanismo. Me he sorprendido desagradablemente a mí mismo cuando descubrí que esta segunda hipótesis, que seguía el mismo método, podía ser tan inverosímil como la primera, puesto que ambas tienen un contenido del todo diferente y conducen, por lo tanto, a muy diferentes teorías, deberían ser parejamente inverosímiles y carentes de valor por igual. Otra concepción teórica acudió entonces en mi auxilio, y ésta me permitió de pronto hacer equivalentes a las dos concepciones del aparato de influir. Sin embargo, se trata de una exposición que exige repasar cierto número de aspectos. Solo podré llevarlo a cabo al término de mi trabajo. Antes que nada tengo que llamar la atención sobre un síntoma de la esquizofrenia, al que designé desde hace ya mucho con el término de la pérdida de los límites del yo. Aún hoy lo designaré de ese modo. Los enfermos se quejan de que todo el mundo conoce sus pensamientos. Sí, bueno, pero esto no es la pérdida del yo. Esto es la presentación de un problema muy grave. Pero bueno, sigamos. De que sus pensamientos no se hallen a cubierto en su cabeza, sino difundidos sin límites en el mundo, de manera que se desarrollan simultáneamente en todas las cabezas. El enfermo ha perdido la conciencia de ser una entidad psíquica, un yo que posee sus propios límites. Una enferma de 16 años, hospitalizada en la clínica Wagner, se reía alegremente cada vez que yo la interrogaba a propósito de sus pensamientos. Me explicaba, después, que se había reído porque creía que yo la estaba embromando, ya que de todas maneras yo debía de conocer sus pensamientos, pues estos se hallaban simultáneamente en nuestras respectivas cabezas. Raro. Bueno, esto nunca me pasó a mí de pensar que gratis que otra persona sabe lo que estoy pensando. Sí me pasó de que me demuestren personas que sabían lo que yo estaba pensando, que es algo muy diferente. Y me pasó también sentirme ofuscado por este hecho, de que yo no, es como que había, no es que yo pierdo el yo, sino lo que pasa es que yo pierdo digamos, la intimidad de mi cabeza. Eso es lo que ofusca a la persona.